¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestro tema también de desarrollo sostenible aquí en el curso de sensibilización ambiental. En nosotros, estimados amigos y amigas, podemos conocer ya conceptos de desarrollo sostenible. Lo pudimos haber escuchado en temas políticos, en empresas, en asociaciones, en un sinnúmero de disciplinas. Más que todo vamos hablando un poco del tema político. Porque este término es bien antiguo, el de desarrollo sostenible, ¿no? Eh, y es válido un poco hacer algo de historia o de aclarar, ¿no? Este tema, este concepto, porque es muy utilizado en la política. Cuando se promete, por ejemplo, el bienestar de una población o se hacen ofertas de campañas, se suele utilizar el término desarrollo sostenible, es que debemos hacer un crecimiento económico para poder llegar al desarrollo sostenible. O hacemos obras y más obras para obtener el desarrollo sostenible. Pero muy poco nos hablan de la parte ambiental. Y tenemos que tener bien en cuenta el fundamento de desarrollo sostenible. Desde el concepto ambiental. El concepto ambiental no se desprende de los otros factores, por ejemplo, el político mismo. Pero cuando la academia muchas veces, en temas económicos, utilizan este término y parece ser que a nosotros los ambientalistas lo escuchamos como estropeado a veces, o lo que vemos sensibilización ambiental, porque solo se liga a un factor que puede ayudar a desarrollar sosteniblemente a una sociedad. No solo nos basta con la parte económica, no solo nos basta con la parte social, solo no basta con la parte cultural, política, sino que la ambiental. Si los grandes economistas, por ejemplo, hablan de desarrollo sostenible porque vamos a tener más dinero en la empresa o vamos a tener más dinero en una nación o vamos a inyectar más inversión en una inyección perdón, en una empresa o vamos a inyectar más dinero en la sociedad, si con esto creemos que solo la parte económica nos lleva al desarrollo sostenible, pues estamos equivocados. Por eso es que les digo que quienes seguimos esta rama de la ingeniería ambiental o, o nos gusta, no necesariamente, o nos gusta la parte ambiental, indistintamente de la profesión o indistintamente de ser un ciudadano, ¿no? Cuando pensamos y tenemos en cuenta y con claridad lo que significa desarrollo sostenible. Sabemos que los gobiernos o las empresas utilizan mal el término desarrollo sostenible. Porque yo tengo que decir como gobierno o como empresa que va a hacer una inversión, tengo que decir, bueno, aparte de inyectar recursos económicos o fomentar las inversiones, eh, ¿qué voy a hacer con el medio ambiente? Mis actividades generan aspectos ambientales o impactos ambientales, pues ¿qué voy a hacer en pro de aquello? Porque el desarrollo sostenible no solo es crecer, crecer, crecer y crecer económicamente. Es crecer económicamente, pero amigable con la parte ambiental, con lo cultural, con lo social. Vienen los impactos positivos o las compensaciones sociales. Cuando estas inversiones a nuestros proyectos, estas inversiones a nuestras actividades pueden repercutir en afectaciones sociales, no solo ambientales, sociales. Entonces, es ahí cuando entra el sentido de desarrollo sostenible. Ya lo dijimos en la clase pasada, ¿qué es desarrollo sostenible? Tratamos algún temita por ahí, ¿no? Es satisfacer las necesidades actuales. Los recursos que yo utilizo, que yo demando para satisfacer mi bienestar personal o colectivo, también tienen que ser utilizados por las futuras generaciones. Yo no puedo crecer, crecer como país o crecer y crecer como empresa poniendo en riesgo el bienestar de las futuras generaciones. Eso no es desarrollo sostenible, eso es desarrollo económico, por ejemplo. ¿Le va bien económicamente a una empresa? Desarrollo económico. ¿Le va bien a un país? Desarrollo económico. Si solo miramos ese aspecto.
¿correcto? Entonces, el desarrollo sostenible, ¿no? Tenía una difusión exagerada porque hoy en día muchas áreas, muchos políticos, muchas ciencias, la misma academia, eh, ha hecho un uso abusivo de este término. Y suena un poco como que se ha ido perdiendo el verdadero concepto, ¿no? Que tenemos los que vemos la sensibilización ambiental o nos preocupamos por el medio ambiente, ¿no? Este aplica ya a cualquier cosa este término, desde los conceptos que le estoy dando, los ejemplos que le estoy dando, ¿no? Y busca nuevos instrumentos que ignoran el potencial de una correcta, rigurosa y sobre todo honesta utilización de los recursos, ¿no? Y que la base de la sostenibilidad consiste, obviamente, es en respetar los fundamentos ecológicos y ambientales. Es ahí donde radica el verdadero sentido. Es ahí donde radica el verdadero concepto de desarrollo sostenible. Crecemos económicamente como sociedad. Nos desarrollamos económicamente como sociedad. Crecemos en infraestructura, crecemos en bienestar social, maduramos políticamente en distintos ámbitos para ejercer la política pública de un país o de un determinado territorio. Pero el verdadero sentido de sostenibilidad radica en fundamentos ecológicos y ambientales. No me va a valer de nada ahorita como empresa, por ejemplo, si se me ocurre una empresa de producción forestal, siembro ahorita unas 1000 hectáreas de productos forestales y extraigo y no siembro para más después, no siembro para seguir una cadena de producción continua en el tiempo. Pues bien, talo todas mis 100 hectáreas, wow, me llegó una transacción por la venta, obtuve réditos económicos, wow, crecí económicamente, pero el dinero se me va a gastar. ¿Qué hago yo para sostener ese dinero? Es crear proyectos que si hoy día yo planto y obviamente hago uso de productos forestal, poder seguirlo haciendo, en el tiempo y de esta manera seguir creciendo, creciendo, creciendo. Esto a modo de ejemplo lo que es sostenibilidad, pero estoy hablando básicamente de la parte económica ahorita, un ejemplo. Pero así aplica para los fundamentos ambientales también. Es para que se entienda cómo yo como persona aprovecho todos esos recursos para mi bienestar presente, mi bienestar futuro, y obviamente nadie es eterno en el mundo, para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, para la familia de nuestras futuras generaciones. Ellos también tengan el mismo derecho que yo tuve o que tuvimos como pueblo, o que tuvimos como empresa, o que tuvimos como sociedad, el goce y disfrute de los recursos naturales, que las futuras generaciones también lo puedan tener y sobre todo también los puedan ellos cuidar, ¿no? Pues vamos viendo ya algo más de la sostenibilidad y su vinculación al impacto ambiental, ¿no? Vemos aquí en la diapositiva que nos dice que etimológicamente el término sostenibilidad se refiere a la garantía de continuidad en el tiempo de la estructura, atributos, eh, funciones, imagen, dinámica y valores de aquello a lo que se aplica. Un sistema o alguna de sus componentes, estructuras y procesos, un sector de actividad, una actividad en concreta, el conjunto de las que se dan en un espacio, un centro concreto productor de bienes o de servicios, su espacio de influencia y el sistema que conjuntamente conforman un elemento, un recurso o proceso medio físico, un hábitat, un ecosistema, etcétera, etcétera. A esto viene el concepto de desarrollo sostenible, los fundamentos ecológicos, ¿no? Son todos esos servicios, esos bienes y servicios ambientales que nos brinda la naturaleza. ¿Cómo vinculamos a la sostenibilidad con el impacto ambiental? ¿Cómo lo vinculamos? Porque si el mismo ejemplo, vamos a estar hablando siempre de este concepto mientras veamos este tema, los impactos ambientales pueden causar daños ambientales. Un impacto representa un riesgo ambiental, es decir, la probabilidad de ocurrencia de una afectación a cualquiera de nuestros recursos naturales.
Cuando se hace una identificación, y evaluación de impacto ambiental, es para ver lo que está latente según nuestras actividades, nuestras funciones, como sociedad, como empresa, como individuos, de las actividades que nosotros generemos, qué aspectos se van a generar. Por ejemplo, descargas líquidas, emisiones a la atmósfera. Y estas emisiones o descargas, según la carga contaminante que pudieran ser emitidas hacia el ambiente, cómo pueden afectar al ambiente y cómo hago yo para reducir estas cargas contaminantes. Los sistemas de gestión ambiental son un brazo fundamental para la sostenibilidad. Es lo que yo les decía. Como empresa, si yo invierto en mejor tecnología, invierto en más producción, en implementar un nuevo proceso para mejorar tiempos y aumentar producción, y si aumento producción, aumento ganancias, eso es desarrollo económico. Y mi responsabilidad ambiental, y mi corresponsabilidad ambiental que está reconocida en la Constitución de la República del Ecuador, yo me estoy aprovechando los recursos naturales. Tengo que tener empatía también con aquello. Dejarlos en las condiciones que los encontré, y si es en mejor mucho, pues perfecto. ¿No? Entonces, el conjunto de las que se dan en un espacio, un centro concreto productor de bienes o servicios, su espacio de influencia y el sistema conjuntamente conforman un elemento, un recurso, un proceso de medio físico, un hábitat, un ecosistema, ¿no? Esto opera siempre en todos los niveles territoriales, ya sea global, nacional, regional, local, puede ser en nuestras casas a nivel particular, en todos los ámbitos de actividad y en toda la fase de desarrollo, sean políticas, planes, programas, proyectos, obras, explotación, desmantelamiento, en caso de cierre y abandono de actividades. Por ejemplo, tengo una industria y decidí cerrar tal vez me fue mal económicamente. No es que abandono las instalaciones y adiós. Tengo que desmantelar, hacer el cierre técnico de toda mi infraestructura. Y ahí viene mi responsabilidad. Dejar el área tal como la encontré y en mejores condiciones, ¿no? Compromete, ¿no?, a los agentes y actores implicados. Debemos estar comprometidos con la sostenibilidad. Debemos estar agradecidos con el espacio, con las áreas de influencia directa e indirecta donde se desarrolló mi proyecto. El impacto ambiental no es ajeno al representante legal o al dueño de una actividad. El impacto ambiental es parte de su proyecto y así como es parte de mi proyecto aumentar la producción, buscar mejoras económicas para reducir tiempos, obtener más ganancias, también es mi responsabilidad ver por los impactos ambientales de mi empresa. Qué lamentable es, qué lamentable es que muchas empresas, muchas actividades no tienen en cuenta esto. Creemos que los recursos naturales son inagotables y demandamos de una gran cantidad de recursos y no somos responsables con nuestros impactos ambientales. No aplicamos un sistema de gestión ambiental que nos permita vincular a mis impactos ambientales con la sostenibilidad. ¿Y cómo lo vinculo? Aplicando medidas para reducir aquellos impactos ambientales y que mi proyecto no genere daños ambientales sobre los recursos que estoy utilizando, sobre los recursos que están dentro de las áreas de influencia directa e indirecta de mi proyecto, y así puedan perdurar estos recursos en buen estado en el tiempo y que las futuras generaciones, las actuales inclusive, que están dentro de estas áreas de influencia, puedan gozar de estos recursos. Que mi empresa o mi actividad productiva implementada en determinado territorio no signifique destrucción, no signifique daños ambientales, no signifique
desvinculación con las mismas comunidades, con las mismas sociedades aledañas. Debemos ser entes participativos con la sociedad aledaña, recoger sus versiones, sus anécdotas, sus modos de vivencia, su cultura. Yo no puedo como empresa desaparecer la cultura de una persona o de una comunidad, pueblo, etcétera, etcétera. Voy a atentar contra el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible también ve la parte cultural. Por eso le digo, el desarrollo sostenible de la parte ambiental es amplio. No solo es el crecimiento económico, es el económico, el social, el político, cultural y obvio, pues, el ambiental, ¿no? Eh, pues bueno, esa es la vinculación que existe, ¿no? Esa es la vinculación que existe entre sostenibilidad e impacto ambiental. Vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la sostenibilidad y resiliencia. El término resiliencia, como dice la presentación, proviene del latín resilio o resiliere, saltar hacia atrás o rebotar. Se refiere a la capacidad de supervivencia de aquello a lo que se aplica, es decir, a su capacidad para adaptarse al estrés y al cambio. Un ejemplo de resiliencia. Por ejemplo, yo actualmente, hagamos de cuenta, tengo mi área productiva, ¿no? Hagamos de cuenta, 5 hectáreas de cultivo. Año a año yo he cultivado maíz. Por los efectos del cambio climático, tal vez ya no precipita como antes, tal vez la humedad del suelo ya no es la misma de hace 20 años atrás, tal vez las mismas condiciones meteorológicas ya no son las mismas de atrás, la misma temperatura ha aumentado, la evaporación ha aumentado, entonces tengo menos agua disponible en el suelo para mi cultivo. ¿Qué hago yo para adaptarme a los problemas actuales? Porque recordemos que los seres humanos nunca nos quedamos de brazos cruzados. Somos personas cambiantes que nos adaptamos a las circunstancias o que tratamos de resolver problemas ante los problemas. A eso se refiere resiliencia. Entonces, si actualmente como ciudadanos estamos sintiendo los estragos o los efectos de uno de los problemas, puse de ejemplo el cambio climático, y yo tengo mi área de cultivo y tal vez mi área de cultivo ya, como decía, presenta baja productividad porque hay menos agua disponible para la plantación. ¿Qué hago yo? Pues esto me está afectando. El cambio climático, si bien yo no tengo emisiones en mi terreno, no tengo descargas líquidas, no tengo contaminantes radioactivos, simplemente a mi territorio ha llegado un problema global, que es el calentamiento global, perdón. Pues, ¿qué hago como ciudadano para enfrentar aquello? No puedo quedarme de brazos cruzados porque eso implica menos bienestar para mí y mi familia. Eso significa problemas económicos. Los problemas económicos van a repercutir en problemas alimentarios, tal vez en mi familia, de salud, porque tal vez si nos enfermamos no vamos a tener dinero para atender nuestras necesidades. Pues entonces ahí vienen todas aquellas acciones que el ser humano ejecuta para adaptarse a la nueva realidad. Se me ocurre, por ejemplo, si ahora tengo menos aguas que antes disponibles durante todo el verano, ¿qué hago? Albarradas para almacenar agua cuando hay en exceso. Cuando tenga escasez, tener agua disponible cerca. Entonces, me adapto. Cambio de formas cuando antes yo no necesitaba de albarradas, porque tal vez por el medio de mi terreno pasaba un estero, hoy en día se secó. Se me ocurre un ejemplo. Entonces, hago albarradas, me adapto, incluyo medidas para reducir estos efectos que estoy teniendo, tal vez aumentar mi productividad, porque actualmente tengo menor productividad. Esto me va a ayudar a que mis ingresos económicos por el cultivo que hago
vuelvan a mejorar y obviamente va a mejorar mi bienestar. A eso hace referencia el concepto de resiliencia, ¿no? Capacidad de supervivencia. Los seres humanos nunca nos dejamos morir o no queremos dejarnos morir, bueno, porque cuando ya llega la muerte, bueno, nadie puede contra ella, pero al menos siempre luchamos por solucionar problemas, por avanzar, por no dejarnos vencer de las adversidades, ¿no? Y el cambio climático o los problemas ambientales no es un tema aparte de nosotros los seres humanos. Estamos sufriendo los estragos y estamos como seres humanos puestos a prueba. ¿Cuál es nuestra capacidad de resiliencia, capacidad de supervivencia ante estos problemas, ¿no? Aquí tenemos una imagen que es sacada de un documento que también va a estar disponible para ustedes para descarga. Y vemos este sistema, ¿no? Este sistema actividad-entorno. El impacto se refiere, como aquí podemos ver, a la alteración de su entorno generada por una actividad. Altero yo un entorno, hay un impacto, ¿no? Generada por una actividad antropogénica. Pero esta interacción es mutua, ¿no? De tal forma que esa alteración se retroalimenta, ese retroimpacto, como podemos ver en la imagen. Por ejemplo, tenemos el subsistema, el entorno, el área, el espacio afectado, en este caso mis 5 hectáreas. Ya no pasa un estero por los efectos del calentamiento global. A mí mi área no tiene agua disponible para el cultivo. Entonces, este espacio afectado ya se convierte en un impacto. Entonces, la afectación es un impacto negativo hacia la propiedad y en este caso hacia mi persona que he estado utilizando estos recursos. Entonces, como dice aquí, impacto, retroimpacto del entorno afectado sobre la actividad y respuesta social. Entonces, afecta la actividad humana. Veamos. El entorno afecta al entorno o el espacio afectado, que es lo que quien nos brinda todos esos bienes y servicios ambientales, impacta la actividad humana. Si seguimos el cursor del mouse. ¿Y por qué impacta? Desde el momento que yo tengo menor producción, mi bolsillo va a sentir el impacto. Voy a tener menos desarrollo económico. Y es fundamental para el desarrollo sostenible de mi familia. Temas sociales no voy a tener para temas de salud. Afecta a mi familia. Afecta mis actividades personales. Y no se diga la afectación ambiental, pues porque este suelo, a falta de recursos hídricos, puedo estar perdiendo un sinnúmero una baja significativa en la calidad del suelo. Voy a tener un suelo más erosionado, un suelo con menos disponibilidad de agua capilar para las plantas, menos biodiversidad en el suelo, por ende, menor mi calidad del suelo. Ya es un impacto ambiental. No se diga, esto va a afectar a la plantación. O sea, afecta el entorno que se afecta a las actividades humanas. Y es un ciclo. Vean, y este impacto de las actividades humanas afectan el entorno. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir sembrando. Y si yo tengo las 5 hectáreas sembradas, por ejemplo, solo con maíz siempre, ustedes saben las afectaciones de los monocultivos, de siempre estar sembrando el mismo cultivo, va a desgastar al suelo. Porque tal vez este cultivo es muy, muy absorbedor por ejemplo, determinados nutrientes. Puedo desgastar los nutrientes de ese suelo. Y cuando yo altero las condiciones naturales en que se encontraba ese suelo, ya es un impacto, en este caso negativo. Entonces, todo está relacionado. El entorno, el espacio afectado, me va a afectar a mis actividades. Y mis actividades que yo, sea como sea, porque somos resilientes
Es que si no tengo, si se me secó el estero, pues ubico una albarrada, pero sigo mi actividad. No voy a dejar mi actividad porque esto significa el desarrollo de mi familia, económico, ¿no? Y sigo sembrando y sigo desgastando el suelo, sigo erosionando el suelo. No aplico medidas de buenas prácticas ambientales. Entonces, estas actividades que yo sigo generando van a seguir afectando, como ven ustedes aquí, el subsistema, el entorno, el espacio afectado, ¿no? Y si este entorno está mal, vas a tener una actitud mala, natural y cultural, ¿no? Del entorno sobre la actividad, baja productividad, baja calidad de productos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la explicación de sostenibilidad y resiliencia. Entonces, todo nuestro entorno afectado afecta a nuestras actividades y nuestras actividades afectan al entorno, ¿no? Esta es estructura, funcionamiento, imagen y evolución, ¿no? Beneficios de la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, la sostenibilidad, ¿no? Supone un factor de diferenciación basado en la calidad, que anima a implantar sistemas de gestión ambiental, por ejemplo, los etiquetados ecológicos y la posibilidad de incrementar márgenes comerciales y cuotas de mercado, ¿no? ¿Por qué los beneficios de la sostenibilidad son un factor de diferenciación? Porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa que hacemos las buenas prácticas ambientales, nos preocupamos por minimizar impactos. Existen, por ejemplo, hoy en día, voy a poner ejemplo, la certificación Punto Verde que otorga el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Para yo obtener esta certificación, tengo que demostrar ante la autoridad de que he disminuido mis consumos o he disminuido mis aspectos ambientales en temas de carga contaminante. Tengo que demostrar en tiempo. Antes yo, por ejemplo, me excedía de la demanda bioquímica de oxígeno. ¿Qué medidas implementé para que mis descargas de agua se encuentren dentro de los parámetros establecidos por la ley? Tengo que justificar lo que he hecho y demostrar, en este caso con informes de monitoreo, que he reducido. Por ejemplo, antes utilizaba XY determinado consumo de metros cúbicos de agua por todos los trabajadores o todas las actividades que se realizan en mi proyecto, en mi actividad, obra o proyecto. Tengo que demostrar que he implementado para reducir aquello, demostrar con evidencia que he reducido, ¿no? Entonces, mediante bitácoras de consumo de agua, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en temas de consumo de luz, que se ha implementado, por ejemplo, antes utilizaba focos de los que no eran ahorradores, ahora utilizo focos ahorradores. Y mi medio de verificación son las planillas eléctricas. Antes consumía más luz, ahora consumo menos luz. O cambié todo el sistema de cableado en mi empresa, que tal vez ya estaba obsoleto y me estaba consumiendo más energía. O cambié, etcétera, etcétera, otra tecnología, aires con mejores tecnologías de consumo de energía, más eficientes. Entonces, todas estas medidas en pro de reducir la demanda de recursos y de reducir mis aspectos ambientales pueden tener un incentivo, no necesariamente un incentivo económico. Este punto verde es un incentivo para cualquier empresa llevar el sello. Entonces, nos da ese factor de diferenciación ante los otros. No es que mi producto tiene el sello punto verde. Y el producto de acá, no. Esta empresa es diferente a la de acá. Esta hace algo por minimizar sus impactos y la de acá no hace nada. Muchas personas conscientes de aquello van a preferir comprar este producto. Porque al comprar este producto están apoyando lo que hacen. ¿De qué vale? No, porque tiene el sello verde. Esa gente me vende más caro es porque utiliza otras medidas para minimizar el impacto. No, compremos el de acá, que es más barato. Estoy incentivando a que esta gente siga igual. No, porque esta gente, si yo aumento la demanda de este producto que no tiene una certificación o no tiene nada
de interés en la parte ambiental. Como ciudadano, ¿cómo incentivamos? La parte pública, el gobierno local o nacional, incentiva con una certificación a este producto. Y nosotros como ciudadanos, ¿cómo incentivamos a este producto? Es comprándole, consumiéndolo. Ahí le estamos diciendo, hey, pues en buena hora, apoyamos a que ustedes sigan y mejorando más aún, ¿no? Entonces, esa diferenciación es uno de los beneficios de la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad, si yo como empresa soy consciente del concepto de sostenibilidad, de los fundamentos ambientales que tengo que tener como empresa o como nación o como pueblo, voy a inyectar pues recursos para minimizar mis posibles impactos ambientales. Otro de los beneficios, por ejemplo, puede ser facilita el acceso a recursos financieros. Y es que hay muchas instituciones financieras que dan créditos verdes para incentivar aquello, o créditos verdes para implementar nuevos procesos, pero amigables con el ambiente, ¿no? Entonces, estas situaciones es uno de los beneficios de la sostenibilidad, ¿no? Es que en consecuencia la sostenibilidad aporta valor a la sociedad y a los agentes públicos y privados, ¿no? Implementados en ellos. Y es que el enfoque económico es más rentable, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo reduzco demanda de recursos, por los recursos, por consumir recursos se paga. ¿O quién no paga por consumo de luz? ¿Quién no paga por uso y aprovechamiento de agua? Parte de que yo dejo de consumir recursos, estoy haciendo más amigable con el ambiente, también estoy beneficiando mi bolsillo. Pago menos este servicio. Entonces, ese también es uno de los beneficios de la sostenibilidad, ¿no? Y en suma, es que apostar a la sostenibilidad es apostar por el futuro, estimados amigos, en la idea en el que el futuro será sostenible o no lo será. Pues ahí está nuestra determinación como ciudadanos. O compramos el producto que tiene un sello verde, que lo certifica que es un proyecto que aplica buenas prácticas ambientales, o compramos el producto que simplemente no están preocupados por la parte ambiental. Lo único que les interesa es consumir, consumir, consumir recursos y no aplicar buenas prácticas ambientales, ¿no? Aquí en la pantalla tenemos, por ejemplo, otros beneficios. La sostenibilidad aporta sensatez y calidad a los procesos de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque yo como ciudadano o como proyecto voy a tener dos alternativas. Una puede ser la financiera, qué proyecto me conviene, cuál me es más económico o cuál me es más caro, pero en función de los beneficios que me den voy a tomar una decisión. Pero si nosotros somos sensatos y entendemos de lo que es el desarrollo sostenible, vamos a tomar esta decisión no solo viendo la parte económica, también viendo la parte ambiental y reconociendo que si yo genero reducir o logro reducir mis aspectos ambientales, también voy a tener beneficios y que me va a dar todas las facilidades que ya le dije anteriormente, reconocimientos, eh, apertura, financiamiento a crédito a intereses mucho más bajos. Los intereses por crédito verde son mucho más bajos que de consumo, etcétera, etcétera. A esas cosas podemos llegar, podemos financiar nuestros proyectos, ¿no? Introduce racionalidad en los comportamientos de las entidades productivas. Racionalidad. Vamos a consumir menos recursos, vamos a consumir menos luz, vamos a consumir menos agua, o vamos a utilizar energía solar en lo que podamos, etcétera, etcétera. Entonces somos seres humanos, personas o comunidades o proyectos o Estado como tal que usa racionalmente sus recursos. Facilita la aceptación social de las decisiones porque incorpora la participación de todos los implicados en la toma de decisiones y de los afectados por ella. Cuando una sociedad, si yo implemento medidas o políticas verdes en mi empresa, y bueno, tengo una certificación verde, y yo ya empiezo a etiquetar este sello, y yo veo que mi producto ha aumentado la demanda, eso nos puede sonar a un sinónimo de aceptación social.
Yo no he mejorado en nada la calidad del producto, no he cambiado nada, el producto sigue siendo el mismo. Solo cambié el etiquetado porque ya tengo una certificación y la quiero mostrar ante la ciudadanía, ante mis consumidores. Solo es la etiqueta que cambié y me ha aumentado la demanda. Esto es un indicador de aceptación social a lo que estamos haciendo en temas ambientales. Pero si usted me dice como empresa hacia un ciudadano común y corriente, no, pero es que eso no se ve en realidad. La gente siempre va a buscar tal vez cosas de menos calidad, más económica, y mi calidad, aparte del producto que contiene, es de mayor calidad porque también apuesto a la parte ambiental. Me preocupo por los recursos que demando. Pues la ciudadanía simplemente no mira aquello. Entonces, ahí nosotros como ciudadanos necesitamos una madurez ambiental, necesitamos una sensibilización ambiental para también facilitar esta aceptación social e impulsar a que otras empresas lo hagan. No, es que me enteré que mi competidor aumentó ventas solo porque obtuvo certificación verde. Vamos también nosotros a tener certificación verde. No vamos a ver que nuestra competencia se vaya por el simple hecho de una certificación verde. ¿Qué nos cuesta? No nos cuesta a veces nada, solo es de decisiones, directrices, como apagar la bombilla cuando nos vamos, dejar apagado el aire acondicionado cuando nos vamos. Estas cosas no nos cuestan nada económicamente. Solo nos cuesta cambiar nuestro sentido, nuestra forma de actuar, nuestras conductas en pro de minimizar impactos. Mejora la imagen y el prestigio de la entidad a la que se aplica en una sociedad de creciente sensibilización ambiental. Sí, estamos crudos, acabo de decir, en sensibilización ambiental. Pero a mi corta edad, le traigo un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estudiaba el bachillerato, tercer año de bachillerato, nos hicieron una encuesta y nos dicen, ¿qué carreras quieren seguir? Tener una base de datos. Fui el único que dijo ingeniería ambiental. El único. Sí, especialización químico-biólogo. Por lo general, los que seguían esta especialización, porque querían ser odontólogos, médicos, biólogos, cualquier otra especialidad ligada sobre todo a la medicina, ¿no? Esta docente, en pocas palabras, me trató de hacer cambiar mi idea. Me dice, no, estoy hablando esto por el 2010. Más atrás aún, 2005, 2006. Me tratan de cambiar la idea. No, esa carrera no es nada, esa carrera no demanda es nueva, no vas a tener eh, una área laboral donde poder insertarte. Pues yo les dije, mi respuesta fue, yo voy a seguir en ingeniería ambiental, ese ha sido mi sueño. Entonces, era algo nuevo que se estaba en aquellos años como carreras universitarias aperturando. Pero hoy en día, por ejemplo, cuando entramos, por ejemplo, eran aulas de 25 estudiantes, casi nadie seguía esta carrera. Pero hoy en día es una de las carreras más demandadas a nivel nacional también. Bueno, principal está la medicina y otras por ahí, pero está ya la ingeniería ambiental ocupando rankings en puestos de arriba como una de las carreras más demandadas también. Y muchas universidades aperturaron esta carrera, cuando eran poquísimas las que ofertaban. Entonces, ¿qué les trato de decir a este modo de experiencia? Hace años atrás, nuestros padres de esa generación hacia atrás, tal vez no les preocupaba mucho la parte ambiental. Tenían recursos ambientales suficientes. Disfrutaban de ríos, esteros. Hoy en día nuestros padres lloran, se entristecen de no poderse bañar en los ríos que antes se bañaban, porque están contaminados. Las descargas, no hay buenos sistemas de alcantarillados, van al río. Ya el río ni siquiera es río, son aguas negras.
son aguas servidas. Los esteros son aguas servidas. Hoy en día, que ya se ven los efectos del crecimiento poblacional y las pocas decisiones políticas para contrarrestar aquello, es que nos ha hecho más sensibles como ciudadanos. Escuchamos más la parte ambiental. Ahora sí nos interesa la parte ambiental, porque ya nuestros abuelos, que antes ni siquiera hablaban de estos temas, porque creían que lo tenían todo, ya nos aconsejan de cuidar el agua, nos aconsejan de no botar basura, nos aconsejan de muchas cosas, porque ya sienten los estragos. Y si no paramos esto, ¿de qué serán nuestras futuras generaciones? Por Dios. Entonces, ya hay un poco más de aceptación por estos temas de sensibilización ambiental, hay un poco más de acogida por la misma demanda de recursos, que ya no son los mismos de antes, ya no están en las mismas cantidades ni en la misma calidad. Mejora la eficiencia en el uso de recursos y la energía. Pues bien, si yo reduzco consumo de energía eléctrica, pues estoy siendo más eficiente, menorando el pago económico por estos recursos y obviamente me va a generar beneficios también, ¿no? Las dimensiones de la sostenibilidad, vimos los beneficios, la sostenibilidad y los impactos ambientales. Ahora vamos con la dimensión. Aquí vemos que también es algo de un ciclo. Tenemos la adopción de instrumentos correctores de gestión ambiental, sistema de gestión ambiental, SGA, etiquetado bolsa de residuos, custodia del territorio, etcétera, ¿no? Efectos positivos sobre la salud ambiental de la entidad, salud económica de un centro de actividad. Que dice que el ciclo propicia la sensibilidad ambiental como factor de excelencia y calidad. Adopción de instrumentos correctores de gestión ambiental. Yo como empresa estoy ejecutando mi proyecto, invierto en mis actividades, adopto sistemas de gestión ambiental en función de mis actividades, ¿no? Pues no es que solo escojo un sistema de gestión ambiental de una palmera cuando mi actividad es, por ejemplo, cultivo de banano o una industria. Si yo tengo que adaptar mi sistema de gestión ambiental en pro de mi actividad. ¿Qué hago para menorar estos aspectos ambientales? Y estos sistemas de gestión ambiental me va a dar efectos positivos, lo que estamos viendo aquí. Si seguimos el cursor del mouse, nos va a dar efectos positivos sobre la salud ambiental. ¿Por qué? Porque si yo no contamino, mi entorno va a estar saludable. No va a estar contaminado el suelo, no va a estar contaminado las aguas, no va a estar contaminado el aire. Si mi actividad, por ejemplo, es una industria y genera mucho ruido y ubiqué barreras protectoras de ruido hacia las oficinas administrativas, no voy a tener estresada a mi personal, a mi equipo. Esto genera impactos positivos. ¿Por qué? Porque tal vez mi personal que antes vivía estresado por el ruido, no trabajaba cómodo, producía menos. Ah, no, ahora no se estresa por el ruido, produce más. Mi empresa gana. No veamos a los sistemas de gestión ambiental como un gasto. Ese es el error de muchas empresas, que vemos los sistemas de gestión ambiental como un costo que no nos regresa nada. Pues nos falta asesoría. Falta asesoría de un buen técnico ambiental. Porque cuando yo implemento un sistema de gestión ambiental, no solo es costo, no solo, perdón, es gasto. Esa inversión que yo hago en los sistemas de gestión ambiental, ¿en qué me ayuda económicamente? Yo puedo ser objeto de una sanción. Tal vez la sanción me es mucho más caro que lo que estoy invirtiendo en un sistema de gestión. ¿Y quién me salva de la sanción? Me puede hacer quebrar una multa económica en la parte ambiental. Son costosas, dependiendo del tipo de infracción, claro está, ¿no? Los sistemas de gestión, como les decía, si reduzco consumo de agua, voy a pagar menos agua. Si reduzco consumo de energía eléctrica, voy a pagar menos consumo eléctrico. Mi bolsillo mejora también. Entonces, estos efectos positivos en lo económico, inclusive en lo social. ¿Por qué? Porque mi entorno social
Va a estar con buena salud, no va a tener riesgos de enfermedades por impactos ambientales o riesgos ambientales. Si alguien se enferma en labores por ruido, por el estrés, tengo que demandar del seguro de esa persona. Eso también es un gasto para mi empresa. Entonces no veamos a los sistemas de gestión ambiental como un gasto. Veámoslos como una inversión para ahorrar en posibles multas. No me multan porque tengo un sistema de gestión y estoy cumpliendo. No tengo que pagar un seguro de una persona que se enfermó porque tenía sometida las 8 horas diarias a ruido sobre los límites máximos permisibles. O no se enfermó o sufrió una lesión en su oído y tengo que compensar la hora de por vida. Esos son gastos. ¿Y por qué? Porque tal vez no tengo un buen sistema de gestión, porque creo que mi sistema de gestión ambiental son gastos y no quiero invertir. Mi sistema de gestión ambiental son ahorros, nos van a significar ahorros y esos ahorros van a ser efectos positivos sobre la salud económica de un centro o actividad. Entonces yo dependo mucho de la parte ambiental también para tener una buena salud económica en mi empresa. Y esta buena salud económica va a propiciar también la sensibilidad ambiental como factor de excelencia y calidad. Entonces, cuando vengan auditores a mi empresa, no, tiene un sistema de gestión ambiental perfecto, muy bueno. No hay ningún problema porque llevan todo bajo control, bajo normalidad de los estándares de calidad ambiental. Entonces, esta impresión ante los auditores externos o esta impresión sobre las certificaciones que a veces queremos como productos para poder exportar, nos van a hacer ver como entidad de excelencia y de calidad. La calidad no solo pasa por la higiene de mi producto o por la calidad del producto, desde la siembra hasta la cosecha y sus derivados. También pasa porque seamos responsables con nuestro entorno ambiental. Eso es lo que nos quiere decir la dimensión de la sostenibilidad. Aquí tenemos otro cuadro muy similar. Dice la funcionabilidad proporcionada al sistema territorial por la dotación de recursos, infraestructuras, equipamiento, etc. ¿Qué hace? La dotación de recursos, infraestructuras y equipamiento afecta a la estructura. La estructura del sistema territorial, aquí están todos los factores sociales, culturales, socioeconómicos, políticos, ambientales, es la estructura del sistema territorial. Esta demanda de recursos, movilidad, equipamientos sociales, etc., afecta la funcionabilidad del sistema territorial. ¿Cómo afecta? ¿Qué es lo que nos quiere decir o qué nos da a entender esta imagen? Si mi sistema territorial, volvamos al ejemplo de las 5 hectáreas de cultivo. Mi sistema territorial estaba conformado por suelos fértiles, un estero que atravesaba por mi terreno del cual yo hacía uso y aprovechamiento. Y esta estructura de mi área, a la cual yo demandaba recursos, etcétera, etcétera, influenciaba la función de mi actividad. Es lo que nos dice aquí. Funcionalidad proporcionada al sistema territorial. Si yo sembraba en las dos épocas, invierno y verano, porque en verano mi estero no se secaba y tenía agua como regar mi cultivo. Entonces yo funcionaba a mayor potencia, por así decirlo. 2 veces al año cultivaba maíz. Ahora tengo sequía en verano, solo puedo sembrar en invierno cuando hay precipitaciones. Mi funcionalidad se redujo en función de la estructura del sistema. Entonces, la dimensión de la sostenibilidad va a estar muy ligada a la estructura del sistema en función de la demanda de los recursos y en cómo yo pueda producir o funcionar. A menos recursos, yo voy a estar muy limitado para producir. O tengo que traer recursos de otro lado, y eso me representa mayor costo económico. O es que trasladar el agua es gratis. O es que como se redujo la calidad de mi suelo, tengo que aplicar mayor
productos de síntesis química, abonos, fertilizantes. Eso no es gratis. Eso me representa un costo y va a mermar mi funcionalidad de mi actividad. Entonces, la dimensión de la sostenibilidad está muy interrelacionada, ¿no? Entre la estructura del sistema y la funcionalidad de mi actividad. Si nosotros dependemos mucho de los recursos. Si no tenemos los recursos, simplemente no podemos producir. Si no tenemos recursos naturales, no vamos a desarrollar nuestro bienestar, no nos vamos a desarrollar como sociedad. Pero nos queremos desarrollar sosteniblemente, no queremos tener un pico y después de picada hacia abajo y no hay quien levante a esta sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la dimensión. Para ir terminando, dice la sostenibilidad e instrumento de gestión ambiental. Pues bueno, hemos hablado un poco de esa interacción, estructura, sistema, eh, los objetivos de la sostenibilidad, esa relación sostenibilidad con los impactos ambientales. Pues bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Aquí el capacitador independiente solo me habla de relaciones, de problemas. Pues bueno, ¿dónde está la solución? ¿O a dónde tengo que mirar para ir hacia el desarrollo sostenible o que mi empresa sea una empresa sostenible? Pues vamos a hablar un poco de ello. A ver, primero tenemos que tener en cuenta este gráfico. El ámbito de la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica, esta terminología alude a todos los mecanismos de evaluación ambiental, de gestión ambiental, de identificación ambiental, para tomar decisiones estratégicas. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo evalúo los posibles riesgos, los posibles impactos ambientales, todas las medidas que yo propongo a la autoridad o me comprometo a realizar para reducir aquellos riesgos ambientales, son estratégicas, pues, o no. O no es una estrategia, decir, tengo un problema, voy a hacer esto para reducir esto. Es una estrategia. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto me va a costar? Tengo que planificar. Tengo que armar una estrategia bien planificada para poder cumplir también lo que propongo. Entonces, esta evaluación ambiental estratégica, aparte de que como personas naturales o jurídicas que tenemos nuestras propias actividades, tenemos que velar en cumplir todas estas estándares estratégicos, por así decirlo, es que tenemos que observar la política, los planes, los programas a nivel nacional emitidos para nuestra actividad. En el caso del Ecuador, ¿correcto? ¿Por qué? Por ejemplo, el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento y otras normativas sectoriales no es que son firmadas porque el ministro o el presidente de turno piensa que así hay que hacerlo. Es recogida en base a sectores, encuestas, socializaciones, propuestas, debates, problemas reales en temas ambientales. Es ahí cuando se elabora la política pública nacional. ¿Qué mecanismos hay que hacer para controlar las actividades? Se establecen en la política pública, en la Constitución, en el Código Orgánico del Ambiente, su reglamento, Acuerdo Ministerial 061, normativas sectoriales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vienen, según estas políticas públicas nacionales que se emitan, vienen los planes estratégicos a niveles de gobiernos. No solo los planes estratégicos son para los temas económicos, también son para los temas ambientales. ¿Cuál es nuestra proyección para reducir aquello? ¿Qué vamos a hacer como Estado para aumentar nuestras áreas protegidas, para fortalecer las que ya tenemos, etcétera, etcétera? Entonces, eso requiere de un plan estratégico nacional donde nos comprometa a todos los ciudadanos, no solo los estados centrales, a todos los ciudadanos por igual. Somos parte de este Estado. Y somos corresponsables también con el cuidado ambiental. Los programas
qué programas se ejecutan, programas de reforestación, programas de educación ambiental, un sinnúmero de programas que están establecidos en la política pública nacional encaminados a cambiar la conciencia ambiental. Y si cambiamos la conciencia ambiental, vamos a consumir menos recursos o vamos, sobre todo, a consumir recursos, pero lo necesario, sin derrochar, como muchas veces hacemos. Derrochamos los recursos, no somos conscientes de que estos recursos se agotan, ¿no? Entonces, ese es el ámbito, ¿no?, de la evaluación ambiental estratégica. De ahí viene ya un poco más, bajando de tipo de escalón, el ámbito de la evaluación del impacto ambiental, que simplemente es, aquí nos habla, por ejemplo, en el otro lado, la participación, concentración y transparencia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el anteproyecto y el proyecto ejecutable. ¿Qué necesita un anteproyecto? ¿Qué necesita el proyecto ejecutable? Un anteproyecto necesita una evaluación de impacto ambiental. Aquí dice ámbito de EIA, evaluación de impacto ambiental. Entonces yo tengo que predecir, tengo que identificar y evaluar mis posibles riesgos, mis posibles impactos ambientales. Identificar cuáles son mis aspectos ambientales, descargas líquidas, emisiones a la atmósfera, ruido, posibles afectaciones a la flora, posibles afectaciones a la fauna, ictiofauna, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo mi proyecto, tengo que no solo ver de dónde voy a sacar la plata para implementarlo, o cuáles van a ser mis procesos, diseñar mi infraestructura. Tengo que pensar también en la parte ambiental, en evaluar los impactos ambientales. Cuando yo evalúo los impactos ambientales en el anteproyecto, se procede luego cuando ya mi proyecto está ejecutable, es decir, en operación, ya sea mantenimiento, inclusive en el cierre y en el abandono, que más adelante lo vamos a ver. Tengo que tener una autorización administrativa ambiental. Los ambientalistas no nos oponemos al desarrollo. Quitémonos eso de la mente. Eso es ser a veces cerrado de mente a veces. Ah, no, es que yo soy ambientalista y me ato a un árbol y aquí nadie pasa. Pasamos a veces 5 años en la universidad y nunca nos enseñaron a cómo amarrarnos a un árbol. Ojo, soy ambientalista y no estoy diciendo que hay que talar árboles a diestra y siniestra. En la sensibilización ambiental tenemos que ver, somos parte del ambiente y como seres humanos nos queremos desarrollar. ¿O quién no quiere desarrollarse? Levante la mano el primero que no quiere desarrollarse. O el que no quiere vivir porque respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono, pues uno de los gases de efecto invernadero. Por el simplemente hecho de yo estar respirando, estoy contaminando. No vivamos. Pues no, ese no es el fin del ambientalista. El fin del ambientalista es, bueno, voy a ejecutar mis actividades. Identifico a través de una evaluación de impacto ambiental mis posibles impactos ambientales. Obtengo mi autorización administrativa ambiental. Y dentro de esta autorización administrativa ambiental, ¿a qué me comprometo yo para reducir estos impactos que identifiqué? Porque no solo es identificar y evaluar. Yo identifico y evalúo para saber qué hacer sobre esos impactos. ¿Cómo los minimizo? Los minimizo, perdón. Ese es el sentido de la evaluación de impacto. Donde están mis impactos más potenciales negativos, es por ahí donde yo debo empezar a invertir en mi sistema de gestión ambiental. Es un indicador. Aquí debemos de atacar para reducir impactos y maximizar los impactos positivos, obvio. Generación de empleo, mejores condiciones de vida a la población, etcétera, etcétera. Potencio sus impactos positivos. No todo es malo en la parte ambiental tampoco, etcétera, etcétera. Entonces, viene el análisis de riesgo ambiental integrada. Entonces, aquí entra un sinnúmero de mecanismos de seguimiento y control ambiental que más adelante vamos a hablar un poquito de aquello en otros temas. Este seguimiento y control ambiental es rutinario para el proyecto ejecutable, para ver el cumplimiento de los planes de manejo, para ver el cumplimiento del sistema de gestión ambiental. Entonces, es periódico y va a estar siempre como responsabilidad de las personas que ejecutan actividades de
realizar aquellas medidas para minimizar impactos. Ahí tenemos que el ámbito de los sistemas de gestión ambiental CGA, etiqueta ecológica, ecológica, huella de carbono, economía circular, etcétera, etcétera, también se debe ejecutar en la obra. Explotación o funcionamiento de procesos y productos. ¿Cómo reduzco mi huella de carbono? ¿Cómo reduzco mi huella hídrica? O si mi sistema de gestión ambiental, aparte de reducir huella de carbono, huella hídrica, ¿qué tipo de certificación puedo obtener? Lo que hablábamos anteriormente. Y esto me va a dar un reconocimiento. Me va a mejorar la calidad de mi producto, etcétera, etcétera. Ámbito de recuperación, banco de conservación o de activos naturales, restauración ecológica. Esto es un proceso de desmantelamiento o desmontaje o cierre y abandono de la actividad, obra, proyecto. Como les decía, no es que ya o quebré o simplemente ya cumplí mis actividades y bueno, ya me voy. Dejo los pasivos ambientales, dejo los impactos ambientales ahí. No es así. Mi sistema de gestión ambiental debe estar también diseñado para prever que en un caso que yo decida abandonar la actividad, dejar el terreno o el área en las condiciones que la encontré. Que se facilite la restauración ecológica, es decir, la capacidad que tiene estos ecosistemas de regenerarse de manera natural, con procesos naturales, ¿no? Entonces imaginémonos que yo dejo infraestructura, metálicas, grandes galpones. Esto no va a facilitar la restauración ecológica. Va a tardar más tiempo la restauración ecológica. Entonces, en el desmantelamiento de un proyecto, mi sistema de gestión debe estar también enfocado hacia allá. No solo en la construcción, no solo en la operación, también en el mantenimiento y el cierre y el abandono o desmontaje, como le vemos aquí, ¿no? Debemos tener en cuenta nuestro sistema de gestión, ¿no? Pues bueno, amigos, eso es todo en este tema, lo que es la sostenibilidad. Hemos hablado un poco ya de sus dimensiones y de qué es lo que busca la sostenibilidad. Como conclusión de este tema, los invito a que eh, como, como personas que nos estamos capacitando en este curso de sensibilización ambiental, empecemos a promover. Si ya lo hemos hecho, pues sigamos insistiendo. No es fácil cambiar la mentalidad de una empresa, porque tenemos esa mentalidad de que los sistemas de gestión son gastos. Pues tenemos que empezar a hacerlos ver mediante estos conceptos que hemos visto, que los sistemas de gestión significan ahorro ante una multa, ante pagar menos consumo de recursos, agua, energía eléctrica, ante cualquier riesgo o accidente laboral o enfermedad laboral que pueda adquirir una persona por nuestros impactos ambientales o nuestros riesgos ambientales, que tal vez tengamos que indemnizarla de por vida. Eso es ahorro. Eso es lo que tenemos que hacerle entender a los gerentes, a los representantes legales de las actividades. Invertir en los sistemas de gestión ambiental van a representar un ahorro para su empresa, para su actividad, para su proyecto. A no tenerle miedo, es más, va a aumentar la credibilidad, la aceptación ante la población, la calidad de mi producto se va a ver mejor representada, etcétera, etcétera. Eso como conclusión, estimados amigos, muchas gracias.